Bueno, pues muchas gracias, Daniel, por la presentación. Y voy a hacer lo que me pediste, claro. No se puede decir que no. Bueno, pues lo que me pidió Dani, viejo amigo, es una pequeña charla titulada Nacionalismo vasco y leyenda negra. Entonces, bueno, yo lo primero que me vino a la cabeza para unir ambas cosas es el famoso telegrama que envió Sabino Arana el 20 de mayo de 1902 al gobierno de Estados Unidos, porque este había concedido a Cuba la independencia, ¿no? Sabino Arana, pues claro, estaba enardecido por esta oportunidad que se le abría de liberación del pueblo vasco y envió a Teodoro Roosevelt pues un telegrama que ahora vamos a leer, con la consecuencia lógica de la prisión provisional sin fianza por el delito de ataques a la integridad de la nación española, como es lógico, claro. Y el telegrama decía lo siguiente. Roosevelt, presidente de Estados Unidos, Washington, nombre Partido Nacionalista Vasco. Felicito por independencia Cuba, por federación nobilísima que presidís, que supo liberar la esclavitud. Ejemplo magnanimidad, es un telegrama, y culto, justicia y libertad dan vuestros poderosos estados, desconocido historia e inimitable para potencias Europa, particularmente latinas. Si Europa imitara también, nación vasca, su pueblo más antiguo que más siglos gozó libertad, rigiéndose constitución que mereció elogios, Estados Unidos sería libre. Lo que él venía a decir, pues eso, que de algún modo había que liberar del yugo hispánico a estas tierras vascongadas, ¿no? A estas tierras castellanas también, por irnos a la historia si queremos, ¿no? Claro, por el contexto histórico en el cual se desarrolla, o sea, se lanza este telegrama interceptado oportunamente, bueno, yo creo que es lo que ata probablemente estas dos partes del título, nacionalismo vasco y leyenda negra. Yo del nacionalismo vasco no les voy a hablar porque creo que todo el mundo pues tiene las nociones suficientes de sus raíces, de sus transformaciones y de la actualidad a la que ha llegado y de la cual nos ha dado pues cumplida información actualísima Amaya en la intervención que me ha precedido. A mí, desde luego, en el telegrama me llamó la atención lo de liberar de la esclavitud a un pueblo, lo cual nos situaría o nos conectaría con esta idea tan actual de, bueno, y de tan largo recorrido ya, que es la de la prisión de naciones, incluso de la nación de naciones, de la que Gustavo nos hablará en estas jornadas. Pero, sobre todo, a mí me llamaba mucho la atención su apelación a las potencias de Europa particularmente latinas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque este telegrama se hace cuando el Imperio Español ha perdido sus últimos restos americanos, incluso también los filipinos, es decir, los últimos restos del imperio, en los cuales además, pues claro, la presencia de vascos es constante. Yo creo que vamos, tratar de reconstruir de algún modo la historia de la conquista y civilización del Nuevo Mundo, incluido las Filipinas, que eran parte del Virreinato de Nueva España, pues sin vascos es absolutamente imposible, ¿no? Urdaneta y Legazpi, por hablar ya de estas últimas islas, ¿no? Pero me llamaba mucho la atención cómo este señor utilizaba ya el concepto de lo latino, que es una forma de eludir lo hispano, y esto nos conecta evidentemente con algunos de los componentes de los argumentos o pseudoargumentos negrolegendarios. Claro, a mí enseguida me recordó, cuando leí esto, pues una figura que no es vasca, que es navarra, pero que dentro del particular delirio étnico-político que se maneja en estas tierras, pues formaría parte de Euskal Herria. Me estoy refiriendo a Facundo Goñi, que fue un navarro, por cierto, partidario del uso de la expresión Euskal Herria en lugar de Euskadi, porque él lo vinculaba a la lengua. Y es que él, que fue un ministro plenipotenciario que se reunió con representantes de similar rango en Hispanoamérica, en el contexto de la ofensiva filibustera lanzada por Estados Unidos a mitad del siglo XIX, tuvo una reunión el 25 de mayo de 1856 motivada por el hecho de tratar, leo textualmente, la invasión cada día creciente de los Estados Unidos en el territorio ocupado por los pueblos hispanoamericanos, que ya ha tomado todos los caracteres de una lucha entre dos razas.
Es una reunión entre Facundo Goñi, encargado de negocios de España en Costa Rica y Nicaragua, con Juan Nepomuceno de Pereda y Nazario Toledo, ministros respectivamente de México y de Costa Rica en Guatemala. En un contexto en el cual la idea de raza no tendría que ver con componentes físicos, sino más bien con civilizaciones, en este choque, digamos, previo a la puesta en marcha de este lema, pues de civilizaciones hispanas y anglosajonas, vamos a llamarlo así, que además tendría un componente entre lucha entre el catolicismo y el protestantismo, lucha que, por cierto, en gran medida está empezando a ganar esta segunda facción, la facción protestante, a través de la penetración de las iglesias evangélicas en las naciones hispanoamericanas, incluso en España, en algunos concretos contextos, ¿no? Bueno, y leo rápidamente porque me parece que es muy ilustrativo de cómo es curioso que Sabino Arana critique a las razas a las naciones latinas o potencias latinas, cuando precisamente el peligro que denuncia Goñi choca con las convicciones pues, integristas en gran medida de Sabino Arana. Entonces voy a leer rápidamente el informe que se hace de esta reunión que digo que se produce pues, casi medio siglo antes de que Arana se eche en brazos del mundo anglosajón y luego pues, posteriormente pues, ya ha sabido su copia de la Union Jack y de la asunción de postulados o de caer en la órbita anglófila, ¿no? Y dice lo siguiente, leo textualmente, dice: porque la lucha que aquí se sostiene, si se la mira en su generalidad y en más vasta esfera que la de este hemisferio, es la lucha entre el elemento latino y el anglosajón. Lucha que cuenta con muchos siglos de existencia y que no tiene solo por teatro al Nuevo Mundo, sino que comprende todas las zonas y se encuentra en todas las latitudes. La raza latina, insisto, sería una apelación a la cultura más que a esos aspectos. Por cierto, conectaría también, quizá esto tenía también que ver algo con la raza cósmica que vendría después de la mano de Vasconcelos, pero bueno, estamos unos años antes, la verdad. La raza latina era señora exclusiva del mundo cuando la anglosajona y la eslava, hoy tan vigorosas y amenazadoras, se hallaban en la oscuridad y en la barbarie. Entonces, la raza latina, cuyo poderío no había tenido ejemplo en lo pasado, se halló reunida en un solo cuerpo de nación, se está refiriendo al Imperio Romano. Esta unidad política se quebrantó con la invasión de los bárbaros y con la caída del Imperio Romano, pero la raza, aunque fraccionada, sobrevivió a aquel cataclismo y aún volvió hasta cierto punto a unirse bajo el cetro de los monarcas de Castilla, extendiendo sus dominios por el vasto mundo de Colón. Pero la raza latina principió a declinar hace 2 siglos en virtud de la ley de alternativa de todos los seres físicos y morales. Es como si hubiera una especie de darwinismo ahí, o lucha entre culturas y razas, como él lo llama, ¿no? Ella es su rama primogénita, partiendo desde las Islas Británicas, su asiento natural y primitivo. Es dueña de gran parte del Mediterráneo, cuyas llaves posee. Luego hace una gran rapsodia de dónde está implantado el Imperio británico y prosigue ya refiriéndose a los Estados Unidos. Dice: y es de notarse que en el sistema de invasión que desde sus tiempos primitivos caracteriza a los anglosajones, la raza segundogénita descuella y aventaja con gran exceso a la primitiva, se refiere a los Estados Unidos, y ostenta una fuerza de invasión desconocida por su osadía y arrojo. En vista de esto, ocurre naturalmente que si bien las 2 ramas de la raza anglosajona pueden tener disidencias pasajeras entre sí y divergencias en sus intereses respectivos, ambas, sin embargo, caminan a un fin respecto a las demás, al engrandecimiento y extensión de la suya propia, a la absorción de territorios, a la dominación del mundo. La verdad es que cuando uno lee esto no puede evitar pensar en cómo, de algún modo, esto se conecta con lo que ha ocurrido últimamente, ¿no? Inglaterra o Gran Bretaña ha salido de la Unión Europea, se ha acercado o ha reconstruido sus lazos atlantistas y, por lo que respecta a la dominación del mundo, pues podríamos pensar que es una especie de precedente de esto que se viene llamando globalización o globalizaciones, que eso es un término bastante complejo, ¿no? Se pregunta Facundo Goñi: ¿no es de temer que a vuelta de cierto tiempo el mundo llegue a ser anglosajón? Bueno, pues ciertas dotes de visionario sí que podía tener. De hecho,
Dice, y finalizo, dice, porque si solo la Inglaterra, cuya población constituye la primera rama, domina hoy la cuarta parte del globo, de nuevo esa apelación universal, frente al universalismo hispano, el día en que los angloamericanos se apoderaran de este hemisferio, el mundo quedaría a discreción de la raza, insisto, de la cultura. Bien, junto a esta idea de lo latino frente al anglosajón, de la liberación de pueblos, me llamó también la atención de cómo habla de su pueblo, de que la nación vasca es el pueblo más antiguo de Europa, este famoso mito que tiene también un componente bíblico por aquello del tubalismo, y convertiría al pueblo vasco, de asumir estas tesis aranianas, pues en una suerte de pueblo originario, del mismo modo que estamos viendo en Hispanoamérica desde hace mucho tiempo, pues estas revueltas que tienen que ver pues, con un indigenismo en el cual ya la Iglesia ya había tomado partido en su momento más lejano, pues por ejemplo con las reducciones jesuíticas, pero ahora si nos fijamos lo que ha ocurrido en Chile con la presencia de los mapuches como una entidad propia, de la Bipala, de estos símbolos, pues yo creo que en cierto modo Sabino Arana sería una especie de indigenista a la vasca, ¿no? Que es uno de los desarrollos, yo creo, actuales más potentes de la leyenda negra, por cuanto España habría venido pues, un poco a arrojar a todos esos pueblos. Cuando se habla de pueblos originarios, cuando los citamos, yo no he podido, cuando lo he leído, no he podido evitar acordarme de las manifestaciones que hizo el Papa Francisco en julio del 2015 en un viaje por Bolivia, en el cual pidió humildemente perdón no solo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. Claro, aquí entramos otra vez en una enorme contradicción, porque, insisto, la presencia de vascos en la conquista de América es abrumadora. De hecho, por ejemplo, en la expedición de Cortés, aquí que hay un ilustre mexicano, pues en uno de los primeros encuentros que tuvo, no precisamente amistosos, con alguna etnia local o nación étnica local, mandó a un vizcaíno llamado Heredia el Viejo, por su mala catadura, es decir, porque era un tío muy feo por lo visto, para asustarlos porque, dice, si va Heredia el Viejo pensarán que es un ídolo y los asustará, una especie de demonio particular, ¿no? En fin, que la presencia de vascos, pues bueno, es que huelga decir que son protagonistas constantes pues, de todas las empresas históricas españolas. Bueno, esto sería una primera aproximación con el telegrama de Arana como excusa, pero el rótulo leyenda negra, en el sentido historiográfico que se maneja, o que manejamos, nos vincula con una figura, por cierto, bastante denostada, probablemente también por su conexión con el Pazo de Meirás y otros asuntos de actualidad, como es Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán no es quien acuña la expresión, porque parece que es un préstamo del francés, sino que es quien empieza a emplear la expresión leyenda negra en el sentido que nos interesa en esta charla. Y esto ocurre el 18 de abril de 1899, cuando es invitada por la Sociedad de Conferencias y habla en la Universidad de la Sorbona de París para pronunciar la conferencia, que está, por cierto, en el proyecto de Filosofía en Español, por si alguien quiere leerla en su integridad, para pronunciar una conferencia que se llama La España de ayer y la de hoy, la muerte de una leyenda. Y voy a leer unos pequeños extractos de esa intervención, porque yo creo que son muy pertinentes, ¿no? Y dice doña Emilia, que doña Emilia era una gran potencia literaria y una mujer con una gran presencia en la vida política española, además con un gran interés sobre todo por temas hispánicos, como he sabido, ¿no? Dice, la leyenda negra española es un espantajo para uso de los que especialmente cultivan nuestra entera decadencia y de los que buscan ejemplos convincentes en apoyo de determinadas tesis políticas. De las dos leyendas es la dorada, la heroica y hermosa, la que más daño nos hizo. Lo digo porque ella va contraponiendo la leyenda dorada a la leyenda negra. Más extractos de la intervención. Dice, nos acusa nuestra leyenda negra de haber estrujado las colonias. En este caso, según Arana, pues casi estaríamos en una colonia estrujada, ¿no? Aunque luego uno ve la renta per cápita y de esto no cuadra por ningún lado, pero bueno. Cualquiera que venga detrás las estrujará el doble, solo que con arte y maña. Aquí se está refiriendo evidentemente a los Estados Unidos. Y claro, si nos damos cuenta, esta intervención es inmediatamente después de la pérdida de Cuba. Es decir, que el vínculo pérdida de Cuba, Emilia Pardo Bazán, Sabino Arana, yo creo que me parece evidente, ¿no?
Sigue doña Emilia, dice, pues mi sinceridad me autoriza, tengo derecho a afirmar que la contraleyenda española, la leyenda negra, cuando dice contraleyenda se refiere contra esa leyenda dorada, que ella considera negativa también, divulgada por esa asquerosa prensa amarilla, mancha e ignominia de la civilización en los Estados Unidos, es 1000 veces más embustera que la leyenda dorada. Claro, evidentemente, ella se está refiriendo pues, a la fabricación del casus belli que supuso el Maine, que fue jaleado por la prensa amarilla, que ella llama, ¿verdad? Continúa. La guerra llamada de la independencia cristalizó nuestra leyenda, la leyenda del arrojo español, ¿verdad?, y la acreditó en el extranjero. De hoy más, todo viajero francés probará delicioso escalofrío al hollar el suelo donde el épico ejército de Napoleón encontró enemigos tan indomables y románticos. Ayudó la literatura, siempre cómplice de las idealizaciones, a que se creyese encontrar nuestra nota característica, que fue como sigue: la improvisación, la súbita centella de valor, lo pueden todo. Para detener y tomar cañones a la carrera bastan las navajas. Y obedeciendo a tal criterio ha podido exclamar en la Cámara Española un ministro de la guerra que los yanquis no nos quitarían nuestras colonias, porque los detendrá un baluarte de pechos españoles, sistema de fortificación que facilita en extremo las tareas del cuerpo de artillería y de los ingenieros militares. Claro, prosigue ella hablando de cómo han afrontado ambas potencias, España y Estados Unidos, la guerra. Y dice lo siguiente, dice, el romanticismo legendista es quien sostiene la mesiánica esperanza de ese partido carlista, cuyas, por cierto, muy vinculado a los Arana, cuyas intentonas han desgarrado a España durante todo el siglo, que en otros países ha visto apaciguarse las luchas originadas por intereses de dinastías. Se está refiriendo a los problemas del siglo XIX que tanto daño nos hicieron pues y trajeron las consecuencias que traen. Y, por cierto, además, que es el siglo en el cual se acuña o cristaliza, digamos, una versión de la leyenda negra romántica, y no hay más que leer El viaje a España de Teodoro Gautier para darse cuenta de la alucinación previa con la que venían los viajeros impertinentes a España, porque él, cuando cruza el Bidasoa, dice ya percibir elementos moriscos. Por lo visto, en Bilbao y por ahí arriba hay muchísimos restos. Es decir, la visión ya condicionada que tenían de España, de la Carmen, de Merimée y todas estas cosas, ¿no? Y acaba diciendo, según la leyenda, España es no solo la más valerosa, sino la más religiosa, galante y caballeresca de las naciones. Según la leyenda, nos preciamos de ardientes patriotas, desdeñamos los intereses materiales y nos hincamos de rodillas ante la mujer. Esto afirma la leyenda de oro. Pero luego, sin embargo, dice, ya los ricos y nobles no envían a sus hijos a colegios militares, redímenlos por dinero si les toca la suerte. No tenemos servicio obligatorio y con justa causa se ha dado a nuestras altas clases un ejemplo a esos Rough Riders, hijos de millonarios norteamericanos, que desembarcaron en Cuba y fueron voluntariamente a arrostrar el fuego de nuestras tropas. Se está refiriendo, está contraponiendo la actitud de las oligarquías españolas que intentaban que el niño no fuera a la guerra y que fuera el desgraciado del pueblo para quitarse el hambre y tal, a lo que se hacía en un imperio emergente, vigoroso, en el cual las grandes familias se preciaban de mandar a sus hijos. Claro, entre esos que están combatiendo está precisamente el destinatario del sedicente telegrama que manda don Sabino, que es Roosevelt. Es decir, que se vuelven a atar este tipo de cosas, ¿no? Bien, en esta conferencia, ya digo, se aparecen estos argumentos, pero quien realmente sistematiza lo que es la leyenda negra es Julián Juderías, mozo de lenguas, que había estudiado también muchos aspectos relacionados con la mujer, muchos aspectos relacionados con la imagen de las naciones, en concreto con la de Rusia, y es el que gana un concurso convocado por la revista La Ilustración Española y Americana en 1913, que era un concurso para intentar revitalizar un poco la tensión arterial nacional, una especie de precedente de Denés, modestamente, habría que decir. Y él es quien gana ese concurso, por entrega se van publicando lo que luego acabará siendo un libro y da esta definición de leyenda negra. Leo. Por leyenda negra, y yo creo además que es una definición que tiene mucha actualidad, por lo que iremos viendo, ¿no? Dice, por leyenda negra entendemos el ambiente creado por los fantásticos relatos que acerca de nuestra patria han visto la luz pública en casi todos los países. Las descripciones grotescas que se han hecho siempre con el carácter de los españoles como individuo y como colectividad. La negación, o por lo menos la ignorancia sistemática de cuanto nos es favorable,
y honroso en las diversas manifestaciones de la cultura y del arte. Las acusaciones que en todo tiempo se han lanzado contra España, fundándose para ello en hechos exagerados, mal interpretados o falsos en su totalidad. Y finalmente la afirmación contenida en libros al parecer respetables y verídicos y muchas veces reproducida, comentada y ampliada en la prensa extranjera, de nuevo, yo creo que es un guiño a lo que acabamos de ver en el caso de la prensa amarilla, de que nuestra patria constituye, desde el punto de vista de la tolerancia, y aquí es donde yo encuentro la mayor actualidad de esta definición dada pues hace 108 años, si no me equivoco, ¿no? De que nuestra patria constituye, desde el punto de vista de la tolerancia, de la cultura y del progreso político, una excepción lamentable dentro del grupo de las naciones europeas. Claro, estos argumentos los estamos viendo constantemente, la anomalía española. De hecho, hace poco un mercenario, un letón, Cilevics, hizo para el Consejo de Europa un documento en el cual nos comparaba a Turquía. En fin, estamos pues casi volviendo a lo de siempre, ¿no? Los dos polos fanáticos de Europa, ¿no? En una palabra, entendemos por leyenda negra la leyenda de la España inquisitorial, ignorante, fanática, incapaz de figurar entre los pueblos cultos, lo mismo ahora que antes, dispuesta siempre a las represiones violentas. Claro, este es el argumento que utilizan los nazis, ¿verdad? Frente a esos señores querían solo votar y querían democracia. Entonces España pues apareció con las porras y las pistolas y la represión, ¿no? Enemiga del progreso y de las innovaciones, o en otros términos, la leyenda que, habiendo empezado a difundirse en el siglo XVI a raíz de la Reforma, de nuevo el problema religioso de fondo, no ha dejado de utilizarse en contra nuestra desde entonces y más especialmente en momentos críticos de nuestra vida nacional. Y yo creo que el momento crítico de la vida nacional más reciente es el 2017, y si ustedes se fijan, pues todos estos argumentos más o menos de país intolerante, absolutamente fanático y desacompasado con Europa, pues se lanzaron en su momento y se siguen lanzando. Yo, de hecho, ayer vine de Barcelona y he estado un par de días y allí, pues claro, allí todo es libertad, amnistía, queremos votar, derecho a decidir, bueno, pues un poco algo que tiene mucho que ver con lo que decía Juderías en su momento. Bueno, vamos a intentar ir terminando. Claro, con respecto, esto sería algo lo relativo, digamos, a... Bueno, no, perdón, tengo que decir que también quien sale en apoyo de... Antes de que se me olvide, ¿no? Quien sale en apoyo, porque Vila Pardo Bazán pues, tuvo muchas críticas por esa intervención crítica en Francia, de algún modo, pues no se quería mostrar precisamente pues, esa especie de análisis que hace, que es bastante crudo. Salió en defensa de ella por medio de un pequeño texto titulado La regeneración y la verdad. El título de La regeneración, pues ya sabemos que es un rótulo que está muy en boga. Arturo Campión, que es pues, otro hombre más o menos de estas tierras, interesadísimo y gran conocedor de los vascuences, ¿no? Porque él distinguía todas las variedades que hubo antes del Batúa, ¿no? Y lo que Campión dice es que hay que tener, lo mismo que doña Emilia, pues una autocrítica. Lo que pasa que él, donde busca soluciones, pues sería en la Edad Media, claro, porque es que en la Edad Media es mucho más fácil esas delimitaciones en forma de reinos, de señoríos, etcétera, que es una especie de precedente de la nación. Y donde él ve el problema, como es lógico por su ideología, es en la Guerra de la Independencia. Dice que la victoria sobre el francés, de nuevo, otra vez estos precedentes, rompió con el pasado hispano, introduciendo desorden, a la vez que hizo surgir entre los españoles una excesiva autoestima, un orgullo rayano en la insolencia que los hará presos de la leyenda dorada. Ella se pone en conexión con lo que dice doña Emilia y dice que creyéndose invencibles tras derrotar a Napoleón, los españoles no percibirán el peligro ni siquiera al enfrentarse a potencias del nivel de los propios Estados Unidos, y eso facilitó su victoria en la Guerra de Cuba. Bueno, yo creo que quizá entre ustedes haya gente que conozca bien a Campión, no me voy a extender en él, simplemente decir... citar un par de líneas suyas en las cuales dice mi tesis de España, defiende su tesis de que España es una nación de naciones y que es un argumento que le parece irrebatible. Por eso yo creo que el argumento medieval le viene muy bien. Dice, por lo menos, dice, deben señalarse en este compuesto la nación castellana, la catalana aragonesa, una especie de países catalanes, ¿ya? Bueno, y el grupo de las 4 pequeñas naciones euskaras.
por aquí, claro, él está pensando en esos 4 territorios que no estaban fusionados en esta idea de la gran Euskal Herria, que es la que se está manejando hoy por parte de las facciones que todos conocemos y que además encajaría probablemente como escala perfecta con la Europa de las naciones, que es el proyecto pues, que más gusta en determinados ambientes, pues que no solamente son europeístas, sino sobre todo federalistas, aunque habría mucho que decir al respecto, porque en realidad seguramente están diciendo federalistas queriendo decir confederalistas, pero bueno, esto es otro debate, ¿no? Claro, me faltaría hablar un poquito de nacionalismo, ¿no? Porque el título es, volvemos a buscarlo por aquí, es Nacionalismo Vasco y Leyenda Negra. Claro, Arana está en el 1902 en estas coordenadas de una España, pues, de un País Vasco, unas vascongadas, como se quiera llamar, que habría que liberarlas, y todos sabemos que después de un largo proceso ocurrido en el seno del PNV, que aparecerá una organización terrorista a la que ha hecho alusión Amaya, llamada ETA, de las juventudes del PNV, etcétera, etcétera, que luego, pues, por aquello de las adecuadas dosis de fundamentalismo democrático y porque van consiguiendo sus objetivos, se convierten en partidos políticos. La última marca de las infinitas que ha habido es Bildu, ¿no? Bildu representada en el Parlamento Vasco, en la sede de la Soberanía Nacional, apoyo importantísimo del gobierno y, como yo soy miembro de Vox, no lo voy a ocultar, pues mucho mejor tratado un bildutarra que un boxero, como habría que llamarlo, ¿no? De hecho, me imagino que ellos, si tuvieran que ir a comer ahora a un restaurante, pues saldrían tranquilamente, pues no habría ningún problema. Claro, y en cuanto a ETA, y esto yo creo que es ya una cosa para dejarla para debatir ahora o cuando toque, pues todos sabemos que se ha interpretado de muchos modos, ¿no? Pues ETA, o ese ambiente, como se quiera llamar, buscaba una especie de Albania a la hispana, o una sociedad, un socialismo de X características, ¿no? ETA era también, otra de las formas de legitimarla era pues que era antifranquista y entonces mataba durante el franquismo, ¿no? De hecho, el primer asesinato se produce en el 68 con el asesinato de José Pardines, ¿no? Ya, bueno, pero es que Franco muere en el 75 y los etarras han matado hasta antes de ayer, aunque ahora los medios de comunicación subvencionadas por las grandes empresas españolas, pues prefieren seguir con la matraca de Franco y de, yo qué sé, bueno, pues volver al 36, que es lo que se lleva, ¿no? Por aquello de que hay que agitar las cosas. Entonces, claro, ETA es un grupo terrorista pues, que tiene esas varias consideraciones, ¿no? Pero es un grupo, evidentemente, que lo que buscaba era la secesión, el robo de parte del territorio de la nación española para privatizarla, digamos. Y claro, pues, en fin, yo creo que tiene mucho que ver con uno de los desarrollos más extremos y más sangrientos del nacionalismo vasco, que forma parte del título de la charla, ¿no? Claro, y si uno acepta la idea de que es un grupo, pues yo qué sé, marxista, que realmente quería la revolución, y ya vemos que ahora la revolución va por otros tiros, va por otras agendas, que a lo mejor también son revolucionarias, ¿no? Pues yo creo que lo correcto es irte directamente a las fuentes del momento. Cuando está apareciendo ETA, años 60, yo he ido directamente al diccionario filosófico soviético, que algo tendría que ver con esa especie de configuración de repúblicas socialistas, y he buscado la voz nacionalismo. Yo voy a leer, y con esto ya creo que me estoy pasando, más o menos, no me queda poco, ¿no? Voy a leer la definición de nacionalismo que se contiene en este diccionario, que supuestamente tendría mucho que ver con ellos. Yo no digo que tenga o que no, vamos a someterlo a consideración. Pero luego voy a leer también un manifiesto, un documento elaborado por los 60 sacerdotes encerrados en el seminario de Derio y sus peticiones al Papa hechas en el año 68, año del asesinato de Pardines, unos meses antes. Y entonces, nacionalismo desde la perspectiva soviética y qué quieren estos señores que supuestamente están en el embrión de ese movimiento también socialista. Entonces, vamos con nacionalismo. Esta es la voz nacionalismo incluida en el Diccionario Filosófico Abreviado, editado por Pueblos Unidos, Montevideo, 1965.
Y dice lo siguiente: es uno de los principios de la ideología y de la política burguesas, que se traduce en la idea del aislamiento nacional, en preconizar la desconfianza hacia las otras naciones y la hostilidad internacional. El nacionalismo es fruto específico del desarrollo del capitalismo, refleja el carácter de las relaciones que existen entre las naciones en el régimen capitalista y presenta dos variedades: chauvinismo de gran potencia en la nación dominante, que adopta una actitud desdeñosa hacia las otras naciones, y nacionalismo local de la nación subyugada, que se distingue por una tendencia a encerrarse en sí misma y a desconfiar de las demás naciones. El nacionalismo surgió al formarse las naciones a la par del nacimiento de las lenguas y culturas nacionales, de la constitución de determinados rasgos psíquicos y de sentimientos nacionales. Los ideólogos burgueses y reformistas, especulando con la consigna de los intereses de toda la nación, utilizan el nacionalismo como sutil recurso para aplastar la conciencia de clase de los trabajadores, para escindir el movimiento obrero internacional, que ya se había escindido un poquito en la Primera Guerra Mundial, pero bueno, para justificar las guerras internacionales y el colonialismo. Lo digo porque los términos son comunes, ¿no? En ninguna de sus variantes es aceptable el nacionalismo para los trabajadores, cuyos intereses auténticos solo encuentran su expresión en el internacionalismo proletario. Sin embargo, en una determinada etapa del movimiento de liberación nacional, los comunistas consideran históricamente justificado el apoyo al nacionalismo de la nación oprimida, nacionalismo que posee un contenido democrático general, orientación antiimperialista, aspiración a la independencia política y económica. En esta variedad del nacionalismo existe también, no obstante, otra faceta que es expresión de la ideología y de los intereses de la cúspide explotadora, reaccionaria, inclinada a conciliar con el imperialismo. Como elemento de la concepción del mundo, el nacionalismo es el más difundido y vivaz en el medio pequeño burgués. Bajo el socialismo, que establece una igualdad real de las naciones, se liquidan las raíces sociales del nacionalismo, sus manifestaciones persisten solo como supervivencias del capitalismo en la conciencia y en la conducta de algunas personas. Bueno, pues esta es la definición que circula en aquellos años. Y ahora voy a leer, y ya con esto termino, el manifiesto de los 60 sacerdotes encerrados en el seminario de Derio y que esperaban una respuesta de Roma. Y dice lo siguiente: nuestro pueblo sigue siendo víctima de las amenazas, detenciones y bárbaras torturas practicadas a los ciudadanos, jóvenes sobre todo, por los delitos de reunirse, expresar sus ideas y protestar contra los abusos de la autoridad. Tengo que decir que este documento yo lo localizo en el archivo de Pablo Martizaro, que era el agente del Congreso por la Libertad de la Cultura en España, un hombre criado en una atmósfera jesuítica a la que permaneció durante toda su vida y que pues estaba ese grupo del cual formaban parte, pues entre ellos Dionisio Redrujo y Tierno Galván y Salvador de Madariaga y muchos otros, lo pueden buscar en internet, buscaba una Europa federal, unos Estados Unidos de Europa unidos mediante la fórmula federal. De ahí saco yo este documento. Prosigo. El terror va calando silenciosamente en el ánimo de las gentes que no se atreven a reclamar ninguna responsabilidad, ningún derecho de esos que el mundo civilizado, ya volveríamos otra vez casi a lo de Puigdemont, lo civilizado es que me den la razón a mí que quiero destruir España porque si no eres un cerril, ¿no? Reconoce como naturales y totalmente necesarios al hombre. La vida del pueblo trabajador vasco languidece en su cultura, en capacidad de iniciativa, en su responsabilidad política, en tanto que muchos hermanos se ven forzados a la clandestinidad y al exilio. A mí me ha recordado otra vez a un señor que se fue en un maletero, y que nos tratan de convencer de que no tuvo otra salida. De hecho, Puigdemont sigue siendo un héroe y claro, ahora viendo cómo están poniéndose las cosas, yo no descarto que acaben recibiéndolo pues, con la alfombra roja, porque así está el patio, ¿no? Prosigo. Mientras tanto, no surge ninguna voz autorizada de la Iglesia que diga claramente basta a los abusos. Por el contrario, nuestros jerarcas, se está refiriendo pues, a la cúspide de la Iglesia española en ese momento, una Iglesia que, por cierto, funda la Conferencia Episcopal, que además ahora está apoyando los indultos y que sus manifiestos programáticos incluyen la enseñanza en lenguas vernáculas. Esto que no se olvide. Nuestros jerarcas siguen bendiciendo el orden y costumbres establecidas, haciendo de esta forma la Iglesia colaboradora de la opresión. La Iglesia, en su culto, publicaciones, catequesis, colegios, corrobora la castellanización del pueblo vasco. Esto
Esto es alucinante. Su jerarquía sale al paso de movimientos de cristianos denunciadores del sistema actual, achacándoles de política y temporalismo. Bueno, esto es temporalismo, ¿eh? Cuando la conferencia episcopal, fíjate si es temporal, que ahora pide indultos, ¿no? Bueno, o los bendice, ¿no? En tanto que ella misma se temporaliza y se alía a la política de los poderosos en su modo de elegir obispos, a una con el jefe del Estado español y sus leyes, aceptando privilegios de expresión, de reunión de culto, apoyo económico, etcétera, de los que con mano dura se le priva al pueblo, organizándose según las fronteras políticas, aceptándolas como naturales. Claro, lo que está diciendo es que las que son un artificio, pero que se naturalizan cuando realmente las naturales serían estas, las de Euskal Herria, por ejemplo, ¿no? De este modo, nuestra institución eclesiástica no surge del pueblo ni es para el pueblo. En sus obispos, arciprestes, párrocos de núcleos importantes, dirigentes de Acción Católica Española, se muestra hermanada con la actual legalidad española castellanizadora del país y a la convivencia con ella somete su organización diocesana y su acción pastoral. Por este cúmulo de compromisos con el poder y el dinero, la Iglesia se incapacita para escuchar las voces de los injustamente encarcelados. Aquí tendríamos otra vez otro toquelazi, si quieres, los presos políticos, bueno, ya sabemos, ¿no? Torturados, oprimidos y para responder a los numerosos documentos escritos, peticiones de diálogo dirigidos por el clero y pueblo. Todos estos cauces normales resultan inútiles y no encuentran eco. Y atención a lo que dice ahora. Conscientes por todo ello de esta situación grave y urgente, es por lo que nos hemos visto obligados, por una parte, a decidirnos por caminos excepcionales, que yo creo que sabemos cuáles son, ¿no? Nos hemos encerrado en el seminario diocesano de Derio para exteriorizar, por una parte, la urgencia de iniciar una renovación en la raíz y, por otra, porque toda nuestra labor en la actual situación se ve inutilizada, al menos muy imposibilitada. Queremos una Iglesia pobre, con el pueblo humillado y despojado, libre de servilismos al poder y al dinero, indígena, con pastores nacidos del pueblo y encarnada íntegramente en el pueblo trabajador vasco. Lo urgente que pedimos es una reforma total del sistema. Constitución de la Conferencia Episcopal Vasca, un administrador apostólico para nuestra diócesis con el fin, entre otras cosas, de organizar la elección del próximo obispo con intervención directa del pueblo. Esto recuerda a lo de queremos obispos catalanes, que estaban en la misma órbita, ¿no? Estas peticiones han sido elevadas al nuncio y al papa. Entre tanto, permanecemos en Derio. Bueno, pues yo creo que con esto doy por terminada mi intervención y quedo a la disposición de si hay preguntas o no. Gracias. Pues nada, pues gracias.